Hoy viajaremos a un castillo que ha visto 1000 inviernos y 1000 veranos. Loarre, la fortaleza románica mejor conservada de Europa, guarda historias de reyes ambiciosos, monjes devotos, fantasmas errantes y leyendas oscuras que pocos se atreven a contar. En este relato descubrirás su verdadero origen, sus batallas, sus secretos y las voces que aún susurran entre sus muros de piedra. Porque aquí, en Relatos al Oído, no solo te contamos historia, te la hacemos sentir. Comencemos. El castillo de Loarre te espera. Hoy viajamos hasta la provincia de Huesca para conocer un lugar que parece suspendido en el tiempo. El castillo de Loarre, construido sobre un escarpado peñasco que domina la hoya de Huesca. Esta fortaleza románica es considerada la mejor conservada de toda Europa. Su silueta imponente, visible desde kilómetros de distancia, nos transporta de inmediato a la Edad Media, cuando los castillos no eran atracciones turísticas, sino símbolos de poder, refugio y vigilancia. Loarre no es solo un edificio impresionante. Sus muros de piedra han presenciado casi 1000 años de historia. Fue testigo del nacimiento del Reino de Aragón, de las batallas de la Reconquista y de la vida de reyes, nobles y caballeros que escribieron con su espada y su fe el destino de estas tierras. Entre sus pasillos y torres se esconden anécdotas y leyendas, algunas heroicas y otras tan oscuras que han alimentado el imaginario popular durante generaciones. Hoy, su extraordinario estado de conservación y el halo de misterio que lo envuelve lo convierten en uno de los castillos más importantes y visitados de España. Es un lugar que fascina tanto a historiadores como a viajeros curiosos, un ejemplo vivo de la arquitectura románica y de las historias medievales que moldearon la península ibérica. En este documental exploraremos no solo su construcción y las figuras que lo habitaron, sino también las historias inquietantes que nacieron en sus muros, recorriéndolo como si conversáramos con un amigo sobre los secretos que esconde la piedra antigua. Para comprender el origen de Loarre, debemos situarnos a inicios del siglo XI, un momento decisivo en la historia de la península ibérica. El poderoso califato de Córdoba se había desintegrado tras años de guerras internas, fragmentándose en pequeños reinos conocidos como taifas. Mientras tanto, en el norte cristiano, el reino de Pamplona-Navarra vivía su apogeo bajo Sancho III el Mayor, un rey ambicioso y visionario que gobernaba un vasto territorio que incluía los condados pirenaicos. Por entonces, la frontera entre cristianos y musulmanes estaba muy cerca de donde hoy se alza Loarre. La hoya de Huesca se encontraba bajo control musulmán, y Bolea era una de las plazas fuertes islámicas que dominaban estas tierras fértiles. Sancho el III vio una oportunidad única en la debilidad del sur. Quería expandir sus dominios empujando la frontera hacia el valle del Ebro, aprovechando la fragmentación de los reinos taifas. Así nació Loarre, con un objetivo claramente militar. Era parte de la línea defensiva navarra, en la frontera sur, un castillo construido en posición estratégica para vigilar los pasos pirenaicos de Arguis y Riglos y controlar el acceso a la llanura de Huesca. Desde sus torres se divisaba gran parte del territorio enemigo, incluida Bolea, y permitía organizar rápidas incursiones contra las posiciones musulmanas cercanas. En este mundo feudal, los reyes delegaban el control de estas fortalezas en nobles de confianza, conocidos como tenentes o señores castellanos, que gobernaban en nombre del monarca. Documentos medievales nos hablan de caballeros al mando de Loarre, como Lope Sánchez en 1033 y Fortuño Aznárez a mediados del siglo XI, administrando el castillo y defendiendo la frontera. Era una sociedad profundamente religiosa y guerrera. La Reconquista no solo era una campaña militar, también se vivía como una empresa espiritual. Los reyes buscaban la legitimidad de la Iglesia y promovían la instalación de comunidades religiosas junto a sus bastiones, como veremos más adelante en la historia de Loarre. Así, este castillo nació en un mundo de fronteras inestables, de señores feudales que anhelaban gloria y de un territorio donde la espada y la cruz caminaban juntas en la construcción de nuevos reinos.
Cuando uno se acerca al castillo de Loarre, lo primero que impresiona es su ubicación. Parece que la fortaleza brotara directamente de la roca, asentada sobre un enorme promontorio calcáreo que se convierte en su mejor cimiento. Este peñasco no solo le daba altura y dominaba visualmente toda la llanura de la Hoya de Huesca, sino que además hacía imposible excavar túneles para derrumbar sus muros desde abajo, una técnica habitual en los asedios medievales. La propia naturaleza reforzaba sus defensas. Rodeando el conjunto se alza una muralla exterior de trazado irregular, que abraza todo el perímetro adaptándose al relieve rocoso. Esta muralla fue añadida en el siglo XIII como refuerzo militar y está jalonada por numerosos torreones semicirculares. Se conservan 8 o 9 en total, que le dan al castillo ese aire de fortaleza sacada de un cuento. Desde estas torres de vigilancia se cubrían todos los ángulos muertos. Así, los defensores podían lanzar flechas o piedras sin exponerse al enemigo. Sin embargo, hay una torre que rompe esta forma redondeada. Es el torreón cuadrangular llamado la Puerta de los Reyes, situado al oeste, donde en su día estuvo un antiguo portón de entrada. La puerta principal actual, en cambio, se encuentra en el lado opuesto, hacia el este, y está flanqueada por 2 torres semicirculares que parecen 2 guardianes silenciosos de piedra. Atravesar esta entrada es como viajar 1000 años atrás. El arco principal es triple, con 3 arcos de medio punto superpuestos, decorados con arquivoltas concéntricas apoyadas en columnas cuyos capiteles muestran bellas tallas vegetales. En su tímpano antaño había un relieve del Pantocrátor, Cristo en majestad, del cual hoy solo quedan fragmentos debido a las restauraciones y al paso del tiempo. Una vez que se cruza este umbral, lo primero que aparece es una imponente escalera cubierta por una bóveda de cañón que asciende hacia el interior del castillo. Los canteros medievales adornaron la parte superior de los muros con el famoso ajedrezado jaqués, un motivo decorativo en zigzag que dirige la vista hacia lo alto, creando un efecto visual solemne y elegante. A los lados de esta escalera se abren discretamente 2 arcos. Si se toma el camino de la izquierda, se accede a la antigua sala de guardia, una estancia rectangular sencilla donde se alojaban los soldados de vigilancia, siempre atentos ante cualquier peligro. Si en cambio uno gira a la derecha, un arco decorado con un crismón, el símbolo de Cristo, conduce a la cripta de Santa Quiteria. Esta cripta subterránea es un lugar sobrecogedor. Tiene planta semicircular en su cabecera y rectangular en los pies, y servía tanto como capilla baja para celebraciones religiosas como lugar de enterramiento sagrado. Es un espacio pequeño y silencioso, famoso por su acústica. Se dice que un susurro allí se escucha con una claridad inusual, como si las piedras antiguas devolvieran la voz amplificada, recordándonos que el pasado sigue presente en esos muros. Sobre la cripta se alza la iglesia de San Pedro, el auténtico corazón espiritual de Loarre. Para llegar a ella, hay que subir por unas escaleras estrechas, casi secretas, que comunican la cripta con la nave superior. Este templo, construido en un magnífico estilo románico lombardo, tiene una sola nave cubierta por una bóveda de cañón y un ábside semicircular en el este, decorado con elegantes columnas adosadas y capiteles esculpidos con figuras fantásticas, motivos vegetales y escenas bíblicas. Lo más sorprendente de esta iglesia es su cúpula. A diferencia de la mayoría de templos románicos, aquí, entre la nave y el ábside, se alza una cúpula monumental que alcanza los 26 metros de altura. Esta cúpula, impresionante incluso hoy, llenaba de luz el interior y debió de asombrar a los guerreros y monjes medievales, pues parecía un pedazo de cielo abovedado sobre sus cabezas. Aunque ya no conserva sus antiguas pinturas murales, cuya ubicación se desconoce, la iglesia mantiene su atmósfera austera y solemne, evocando los cantos y oraciones que resonaron entre sus muros durante siglos. El castillo de Loarre es, en realidad, un complejo formado por múltiples estancias encadenadas. Junto a la iglesia se encontraban las dependencias de los canónigos y las habitaciones palaciegas,
donde se alojaban los nobles y reyes durante sus visitas. Muy cerca de estas estancias palaciegas se encuentra un oscuro calabozo, que servía como prisión y probablemente también como almacén, y la sala de armas donde se guardaban lanzas, escudos y espadas para la defensa. En estos muros se abren ventanas geminadas que enmarcan vistas impresionantes del valle y del lugar donde, hace siglos, se encontraba el primitivo poblado al pie del castillo. Hacia el sur se extiende la parte más militar, el amplio patio de armas donde entrenaba la mesnada y donde las tropas se reunían antes de salir a campaña. Allí también se encontraba la antigua iglesia de Santa María, un templo más pequeño que servía como capilla para los guerreros en los primeros tiempos de la fortaleza. En este sector sur destaca el gran aljibe excavado en la roca, capaz de almacenar hasta 8.000 litros de agua de lluvia, un recurso vital en caso de asedio prolongado. Junto al aljibe estaban las cocinas y los cuarteles para la guarnición. Dominando todo el conjunto hay dos torres principales. La Torre de la Reina, situada sobre la entrada de la zona militar, reforzando su defensa, y la majestuosa Torre del Homenaje, de 22 metros de altura, aislada frente al resto del castillo. Originalmente estaba unida al núcleo por un puente levadizo de madera, lo que la convertía en una torre albarrana adelantada. En caso de que el castillo cayese, esta torre podía resistir sola como último bastión. Desde su cima, los vigías divisaban el horizonte. En días claros, la vista alcanza hasta Zaragoza, a más de 100 kilómetros de distancia. Pero más allá de su arquitectura, Loarre está lleno de símbolos que nos hablan de la mentalidad medieval. Por ejemplo, en una de sus columnas aparecen 3 monos esculpidos, uno tapándose los ojos, otro la boca y otro los oídos. Este motivo, que recuerda el proverbio de no ver, no oír, no decir, tenía aquí un significado siniestro. Advertía que nadie debía revelar los secretos del castillo, so pena de muerte. En los sillares también pueden verse inscripciones y marcas de los canteros medievales, círculos, triángulos y símbolos grabados en piedra. No eran jeroglíficos misteriosos, sino firmas profesionales para contabilizar su trabajo, mientras que los bloques sin marca se atribuían a mano de obra esclava. A la entrada de la cripta, tallado en el dintel, un perro de piedra monta guardia eterno. Era símbolo de lealtad y protección, pues según la tradición allí, se custodiaban las reliquias de San Demetrio, milagrosamente llegadas a Loarre. Cada rincón de Loarre habla. Los pasillos, torres y capillas cuentan historias de fe y guerra, de poder y secretos. Caminar por ellos es sentir la Edad Media viva bajo nuestros pies. La historia de Loarre comienza en una época de cambios profundos en la península ibérica. Nos situamos entre los años 1020 y 1030, cuando el gran califato de Córdoba se había fragmentado en pequeños reinos de taifas, y los reinos cristianos del norte aprovechaban esa debilidad para extender sus fronteras hacia el sur. Fue en este contexto de guerras, alianzas y ambiciones que nació el castillo de Loarre. Aunque se han encontrado monedas romanas en el lugar, lo que sugiere que pudo existir un puesto militar llamado Calagurris Fibularia durante la época imperial. No fue hasta el siglo XI cuando esta roca estratégica se convirtió en un verdadero símbolo de poder. El responsable de su construcción fue Sancho Garcés III, conocido como Sancho el Mayor, rey de Pamplona y uno de los monarcas más influyentes de su tiempo. Entre los años 1033 y 1035, Sancho III ordenó levantar esta fortaleza para consolidar su dominio sobre la Hoya de Huesca y sentar las bases de su expansión sobre las tierras musulmanas. Sancho el Mayor no era un rey cualquiera. Tenía la visión de unificar los reinos cristianos bajo su corona y extender sus dominios hacia el sur. Para lograrlo, necesitaba fortificaciones fuertes que sirvieran tanto de defensa como de base de operaciones militares. Y Loarre era perfecta para ello. Desde su posición, el castillo controlaba los pasos pirenaicos y dominaba la entrada a la llanura de Huesca. Además, servía como un recordatorio constante a los musulmanes de la presencia cristiana cada vez más cercana y amenazante. La importancia de Loarre
radica en que no nació como un castillo cualquiera, sino como una auténtica avanzada de la reconquista navarra en territorio aragonés. Era un bastión construido para la guerra, para vigilar al enemigo y para lanzar incursiones rápidas sobre poblaciones cercanas como Bolea y Ayerbe, que en aquel entonces estaban bajo dominio islámico. Para Sancho el Mayor, cada piedra colocada en Loarre era un paso más en su objetivo de consolidar un reino fuerte y cristiano en el norte. Pero la historia de Loarre no terminó con Sancho el Mayor. Su muerte en 1035 supuso un giro inesperado. Tras su fallecimiento, el vasto reino que había unificado se dividió entre sus hijos. Fue entonces cuando Ramiro I, su hijo natural, recibió el condado de Aragón, que se convirtió en reino ese mismo año. Con esta división, Loarre pasó de ser una fortaleza navarra a integrarse en el recién nacido reino de Aragón, que en aquellos tiempos era apenas un puñado de valles montañosos, con la ambición de expandirse hacia el valle del Ebro. Durante el reinado de Ramiro I, que se extendió entre 1035 y 1063, Loarre continuó cumpliendo su misión original como bastión en la frontera. Documentos de la época mencionan a Lope Sánchez como tenente o señor de Loarre en 1033, encargado de su custodia y defensa, y más tarde a Fortuño Aznárez, quien gobernó la fortaleza hasta bien entrados los años 1060. Estos hombres no eran simples señores feudales, sino representantes directos del rey, responsables de proteger el castillo, administrar sus tierras y garantizar la seguridad en un territorio siempre amenazado por incursiones musulmanas. Podemos imaginar la vida diaria en Loarre durante estas primeras décadas: soldados patrullando las murallas, centinelas vigilantes en sus torres y un pequeño grupo de habitantes trabajando para mantener viva la fortaleza. Era un castillo sobrio y funcional, pensado únicamente para la guerra y la defensa. Sus muros románicos recién construidos albergaban un edificio palaciego que servía como residencia para el gobernador, una pequeña capilla para las oraciones diarias, la robusta Torre de la Reina, el patio de armas y la Torre Albarrana, que con el tiempo se transformaría en la majestuosa Torre del Homenaje. Sin embargo, a pesar de su carácter militar, Loarre nunca fue escenario de grandes batallas durante el siglo XI. Las crónicas no mencionan asedios ni combates directos en sus murallas, y esta es una de las razones por las que hoy se conserva tan bien. Nunca fue destruido ni reconstruido tras un ataque, algo que sí ocurrió con muchas otras fortalezas medievales. La sola presencia de Loarre, imponente sobre su peñasco, era suficiente para disuadir al enemigo y proteger la frontera cristiana en aquella región montañosa. A partir de la segunda mitad del siglo XI, Loarre experimentó un cambio importante en su historia. Fue durante el reinado de Sancho Ramírez, hijo de Ramiro I y segundo rey de Aragón, que el castillo adquirió su carácter definitivo, el que hoy admiramos y que lo convirtió en un lugar único. Sancho Ramírez, que gobernó entre 1064 y 1094, no solo era un rey guerrero, sino también un monarca profundamente religioso e influido por la reforma gregoriana que transformaba la Iglesia en toda Europa. Hacia 1067, decidió que Loarre no debía limitarse a ser un puesto militar avanzado, sino que también debía cumplir un propósito espiritual. Fue así como, en los años 1071 o 1073, según las distintas fuentes, Sancho Ramírez fundó en el castillo un monasterio de canónigos regulares de San Agustín. Esta decisión no fue un simple acto de piedad. Sancho Ramírez había viajado a Roma y, en un gesto simbólico y político, juró vasallaje al Papa, convirtiéndose en el primer rey pirenaico en someterse directamente a la autoridad pontificia. Con ello, buscaba reforzar su legitimidad y acercar su reino al poder espiritual de Roma. La creación del monasterio de Loarre se enmarca en este contexto. No era solo un castillo, sino un lugar bendecido, protegido por la Iglesia y cargado de santidad. El Papa Alejandro II confirmó esta fundación en octubre de 1071, colocando la iglesia de San Pedro de Loarre bajo su protección especial, igualándola en prestigio a otros grandes cenobios aragoneses
como San Juan de la Peña. Para el joven reino de Aragón, este respaldo papal era un logro inmenso que consolidaba su posición en el mapa político y religioso de la península. Fue entonces cuando Sancho Ramírez ordenó ampliar el castillo para acomodar a la nueva comunidad de monjes agustinos. Se construyó la magnífica iglesia románica de San Pedro, con su nave, ábside y la impresionante cúpula de 26 metros de altura que aún hoy asombra a los visitantes. Además, el rey dotó al lugar con reliquias sagradas, un elemento clave para elevar su prestigio espiritual. Según la tradición, por esos años llegaron milagrosamente a Loarre las reliquias de San Demetrio, un mártir cristiano de la antigüedad, y para albergarlas se habilitó la cripta que todavía se conserva, envuelta en un silencio solemne y cargado de misterio. Con esta transformación, Loarre dejó de ser una simple fortaleza para convertirse en un híbrido único en el Aragón medieval, un castillo-monasterio. En sus muros convivían los dos poderes que dominaban la Edad Media, la espada y la cruz. Podemos imaginar el ambiente en aquellos días, los nobles y guerreros caminando por el patio de armas, discutiendo las próximas campañas contra los musulmanes de Huesca, mientras a pocos metros los canónigos agustinos entonaban salmos en la iglesia, rezando por la victoria de su rey. Este carácter dual de Loarre refleja perfectamente la sociedad de su tiempo, donde la guerra y la religión iban siempre de la mano. La reconquista no era solo una empresa militar, sino también un proyecto espiritual, y castillos como Loarre simbolizaban esa unión. Aquí, los caballeros encontraban protección y estrategia, mientras los monjes ofrecían oración y salvación eterna. Aunque su papel protagonista en la historia fue breve, apenas unas décadas hasta que la frontera cristiana avanzó más al sur con la conquista de Huesca en 1096, esos primeros años bastaron para dejar una huella imborrable en el imaginario de Aragón. Loarre quedó como testimonio de un tiempo en el que el fervor religioso y la ambición territorial forjaban los cimientos de un reino que pronto se convertiría en uno de los más importantes de la península ibérica. Así, desde sus orígenes, el castillo de Loarre fue mucho más que piedra y cal. Fue un símbolo de poder, fe, esperanza y conquista en el amanecer de la Edad Media aragonesa. A lo largo de los siglos, el castillo de Loarre ha sido escenario y testigo de la vida de personajes que marcaron la historia de Aragón y de toda la península. Cada piedra de sus muros guarda la huella de reyes ambiciosos, guerreros incansables, nobles rebeldes y mujeres que rompieron los límites de su época. El primero en esta galería es Sancho III, el mayor de Pamplona, nacido hacia 992. Fue un monarca que transformó el mapa político del norte de España, gobernando no solo Navarra, sino extendiendo su influencia sobre Castilla, León y los condados aragoneses. Sancho el III era un rey visionario y con un apetito político insaciable. Se autoproclamó Rex Ibericus, el rey de las Españas, mostrando su sueño de hegemonía sobre todos los reinos cristianos. Fue él quien, entre los años 1033 y 1035, ordenó levantar la fortaleza de Loarre. Para Sancho, esta no era solo una construcción militar, sino una pieza clave en su estrategia de expansión hacia el sur. Desde Loarre, planeaba adentrarse en las tierras de Huesca, dominadas entonces por los reinos de taifas musulmanes. Podemos imaginarlo llegando al promontorio rocoso donde hoy se alza el castillo, acompañado de sus caballeros y arquitectos, observando la planicie y diciendo: «Aquí construiremos la llave de nuestras futuras conquistas». Aunque Sancho III murió en 1035, antes de ver su obra concluida, dejó sentadas las bases de lo que sería un bastión fundamental para sus descendientes. Su muerte provocó la división de su vasto reino entre sus hijos, dando inicio a una nueva etapa para Loarre. El siguiente gran personaje en la historia del castillo es Ramiro I de Aragón, hijo natural de Sancho III. Nacido hacia 1007, Ramiro I heredó la región de Aragón y con ella Loarre. Al principio su título era solo el de conde,
pero pronto se proclamó rey, convirtiéndose en el primer monarca del reino de Aragón independiente. Ramiro I era un caudillo de carácter recio, formado en las batallas y en la política áspera de los valles pirenaicos. Pasó su vida consolidando su pequeño reino frente a vecinos mucho más poderosos. Mantuvo Loarre como su baluarte meridional, confiando su gobierno a nobles leales, como Fortuño Aznárez, quien aparece en documentos de la época como tenente de Loarre hasta 1062. Podemos imaginar a Ramiro I cabalgando hasta el castillo, con su séquito de guerreros y sirvientes, inspeccionando las defensas, revisando los víveres almacenados y motivando a sus hombres. Quizá paseaba por la terraza de la Torre del Homenaje al atardecer, mirando hacia las tierras musulmanas del sur, soñando con el día en que podría tomar Huesca, la gran ciudad que brillaba a lo lejos. Sin embargo, Ramiro I no vivió para ver ese momento. En 1063 murió combatiendo a los musulmanes en la batalla de Graus, dejando el trono a su hijo y la tarea inconclusa de expandir Aragón hacia el valle del Ebro. Ese hijo fue Sancho Ramírez de Aragón, nacido en 1043, quien se convertiría en el verdadero gran impulsor de Loarre. Sancho Ramírez reinó entre 1064 y 1094 y representó la fusión perfecta entre guerrero y estadista religioso. Bajo su mando, Aragón dejó de ser un pequeño reino de montaña para convertirse en una potencia regional en ascenso. Sancho Ramírez era profundamente piadoso y político a la vez. Fue él quien decidió que Loarre debía transformarse no solo en fortaleza militar, sino en un centro espiritual. Fundó en su interior un monasterio de canónigos de San Agustín. Construyó la iglesia de San Pedro, la cripta y nuevas torres que le dieron al castillo su apariencia monumental. Fue también este rey quien se sometió políticamente al Papa, viajando a Roma y jurando fidelidad, gesto que reforzó la posición de su reino frente a sus enemigos y le granjeó prestigio en toda la cristiandad. Sancho Ramírez utilizaba Loarre como residencia ocasional y como base de operaciones en sus campañas militares. Durante años planeó desde sus muros la gran empresa de su vida, la conquista de Huesca. Finalmente, en 1094, lideró personalmente el asedio a la ciudad musulmana, pero la muerte le alcanzó en el campo de batalla. Una flecha enemiga le quitó la vida bajo los muros de Huesca, antes de ver cumplido su mayor sueño. Su cuerpo fue trasladado al monasterio de Monte Aragón, otro bastión religioso militar que él mismo había fundado. Y así terminó la vida de un rey que dejó una huella profunda en la historia de Loarre, grabada en sus piedras, en su iglesia y en la memoria de Aragón. Tras la muerte de Sancho Ramírez, su hijo Pedro, I de Aragón, tomó el relevo. Nacido en 1068, Pedro I Moro reinó hasta 1104 y fue quien logró culminar el gran objetivo de su padre, conquistar Huesca. En 1096, tras la decisiva batalla de Alcoraz, la ciudad cayó en manos cristianas y con ello la frontera se desplazó hacia el sur. Para Loarre, esto supuso un cambio radical de papel. Pedro I reorganizó su estrategia militar y política. En 1097 tomó una decisión trascendental: trasladar la comunidad de canónigos agustinos y los tesoros sagrados de Loarre al recién fundado castillo de Monte Aragón, más cercano a Huesca. Este traslado masis convirtió a Monte Aragón en el nuevo centro religioso y militar de la zona, mientras que Loarre perdió parte de su prestigio espiritual, quedando como fortaleza secundaria de retaguardia. Aún así, Pedro I mantuvo guarnición en Loarre y un tenente o alcaide a cargo. Podemos imaginar al joven rey visitando el castillo después de la conquista de Huesca, inspeccionando sus muros, recorriendo la iglesia vacía donde ya no cantaban los canónigos, y tal vez reflexionando sobre su padre, Sancho Ramírez, que había soñado con ese día, pero no vivió para verlo. Pedro I reinó poco tiempo más, falleciendo sin herederos y dejando el trono a su hermano, Alfonso I, el Batallador. Durante los siguientes siglos, Loarre siguió siendo pieza importante en las redes de poder de Aragón, aunque ya no con el brillo de sus primeros tiempos. En el siglo XIII, por ejemplo, se convirtió en escenario de las turbulentas luchas entre reyes y nobles.
El rey Pedro II de Aragón, famoso por su vida caballeresca y su muerte en la batalla de Muret en 1213, llegó a empeñar loarre al noble Pedro de Aonés para costear sus campañas militares. Pedro de Aonés era un poderoso magnate aragonés, pero su ambición le llevó a la traición. Tras recibir loarre, se rebeló contra el rey, intentando consolidar su señorío como un feudo independiente. Su revuelta fracasó y murió, devolviendo loarre a la corona, pero dejando su nombre manchado de traición y ansias de poder. No mucho después, en la segunda mitad del siglo XIII, Loarre fue cedido a la Orden de los Hospitalarios de San Juan, la famosa orden militar religiosa que había nacido para proteger a los peregrinos de Tierra Santa. Los caballeros hospitalarios gestionaron Loarre durante un tiempo, reforzándolo y asegurando su papel en la red de fortalezas aragonesas que combatían tanto a los musulmanes como a las facciones nobiliarias rebeldes. Precisamente, a finales de ese siglo, en 1287, Loarre fue escenario de una de estas guerras internas. Durante los conflictos entre el rey Alfonso III de Aragón y la Unión de Nobles, una poderosa alianza de la alta nobleza rebelada contra el monarca, el caudillo Pedro de Ayerbe tomó el castillo por la fuerza. Pedro de Ayerbe era pariente real, pero también un señor de guerra que no dudaba en saquear y destruir para consolidar su poder. Ocupó Loarre con sus hombres y desde allí impuso su dominio en la comarca, causando estragos en las aldeas vecinas. Cuando la revuelta fue finalmente sofocada ese mismo año, Pedro de Ayerbe murió y su esposa e hijo tuvieron que pagar una enorme indemnización a los vecinos de Loarre por los daños y saqueos cometidos durante la ocupación. Fue un episodio oscuro que marcó el final de la etapa medieval clásica de Loarre, que ya nunca volvería a ser un baluarte de primera línea. Pero la historia de Loarre aún guarda personajes insólitos. Uno de los más pintorescos y legendarios es el de doña Violante de Luna, conocida como la abadesa de Loarre. Vivió a finales del siglo XIV y comienzos del XV, y era sobrina del famoso Papa Luna, Benedicto XIII. Violante de Luna era abadesa del poderoso convento de Sigena, pero las guerras civiles de su tiempo la empujaron a la lucha armada. En 1413, durante la revuelta del conde de Urgel contra el rey Fernando de Antequera, una crisis sucesoria que dividió a Aragón, Violante tomó partido por el conde rebelde. No contenta con apoyar en silencio, la abadesa se fortificó en Loarre con un grupo de partidarios, convirtiéndose en la comandante de la defensa. Se dice que Violante dirigió la resistencia con una determinación feroz, animando a sus hombres, supervisando la estrategia y hasta participando en el combate. La imagen de esta monja noble, ataviada con su hábito y coraza, blandiendo espada o dando órdenes desde las almenas, se convirtió en leyenda. Sin embargo, la rebelión terminó en derrota. Las tropas realistas sitiaron Loarre, tomaron el castillo y Violante fue capturada. La figura de doña Violante de Luna encarna esa mezcla medieval de fervor religioso y ansias de poder. Fue mujer de fe y de guerra, una abadesa que rompió las normas de su género y de su tiempo para defender su causa hasta el final. Su historia añade un capítulo épico y casi novelesco a la larga vida del castillo de Loarre. En resumen, los muros de esta fortaleza han visto pasar reyes ambiciosos como Sancho III, guerreros piadosos como Sancho Ramírez, conquistadores como Pedro I, nobles traidores como Pedro de Aonés, caudillos rebeldes como Pedro de Ayerbe y hasta mujeres extraordinarias como Violante de Luna. Cada uno de ellos dejó su huella en estas piedras, que aún hoy susurran sus nombres cuando el viento de la olla de Huesca sopla entre las almenas. La historia de Loarre está marcada por eventos que reflejan el devenir de un reino en formación, las pugnas de la nobleza y el paso implacable del tiempo. El primero de estos hechos clave fue su propia fundación estratégica hacia el año 1035, cuando Sancho III el Mayor consolidó su poder en el Prepirineo. La construcción de Loarre, como parte de una línea defensiva adelantada, fue toda una declaración de intenciones.
un bastión en el borde mismo de la frontera cristiano-musulmana. Durante las décadas siguientes, Loarre sirvió como base para numerosas incursiones militares. Aunque no hay registros de grandes batallas libradas directamente en sus muros, las razias, expediciones punitivas y pequeñas escaramuzas partían desde allí hacia aldeas musulmanas de la Hoya de Huesca. Era una guerra de desgaste. Caballeros y soldados cristianos salían desde el castillo en rápidas cabalgadas, saqueaban graneros, capturaban rehenes y regresaban con botín, minando la moral y los recursos enemigos. Así, cada incursión reafirmaba la importancia de Loarre como fortaleza operativa y símbolo de avance cristiano. Pero el momento más dramático de su historia llegó en 1094. Ese año, el rey Sancho Ramírez, hombre piadoso y aguerrido, decidió atacar Huesca, la gran ciudad musulmana visible desde las torres de Loarre. Durante meses, Loarre se transformó en cuartel general. Soldados, nobles y clérigos se concentraron en la fortaleza, convirtiéndola en un hervidero de actividad militar y espiritual. Se almacenaban víveres, se rezaba por la victoria y se ultimaban planes de asalto. Desde sus muros, el propio Sancho Ramírez observaba la llanura, soñando con arrebatar a los musulmanes la poderosa plaza de Huesca. Sin embargo, el destino jugó su carta más cruel. En medio del asedio, una flecha disparada desde las murallas enemigas alcanzó al rey, causándole la muerte. Fue un golpe devastador para las tropas aragonesas. La conmoción debió recorrer las filas como un escalofrío. Su rey y guía espiritual caído en combate, tan cerca de la victoria pero sin llegar a verla. Sin embargo, la herencia de Sancho Ramírez no se perdió. Su hijo Pedro I asumió el mando y, demostrando temple y visión, logró 2 años después, en 1096, la ansiada conquista de Huesca tras la célebre batalla de Alcoraz. Con la caída de Huesca, la situación estratégica de Loarre cambió para siempre. El castillo, que durante décadas había sido vanguardia y atalaya de la Reconquista, quedó relegado a un segundo plano. Ya no vigilaba la frontera directa con el Islam, pues la línea de combate se había desplazado hacia el valle del Ebro. Fue un giro geopolítico que marcó el inicio de su ocaso militar como bastión de primera línea. En 1097, apenas un año después de la toma de Huesca, Pedro I decidió trasladar la comunidad de canónigos y los tesoros sagrados de Loarre a Monte Aragón, el flamante castillo-monasterio construido por su padre para culminar la empresa de conquista. Esta decisión despojó a Loarre de su principal rol religioso y de parte de su guarnición. El traslado a Monte Aragón fue más que un cambio administrativo. Significó el final de la edad heroica de Loarre, que pasó de ser un símbolo de fe y guerra a convertirse en fortaleza de retaguardia. No obstante, su historia estaba lejos de terminar. Aunque ya no protagonizaba campañas de reconquista, Loarre siguió habitado y conservado, convertido en pieza clave dentro del sistema defensivo del reino. Los siglos siguientes le depararían nuevos episodios, esta vez no contra enemigos externos, sino en el marco de las luchas internas del Aragón feudal. Tras la pérdida de su papel como fortaleza de vanguardia, Loarre continuó siendo un lugar estratégico, pero su protagonismo cambió de las guerras contra el Islam a los conflictos entre los propios aragoneses. Un ejemplo claro es la revuelta de 1287 en pleno reinado de Alfonso III. En ese año turbulento, la nobleza aragonesa se había organizado en la llamada Unión para limitar el poder real y defender sus privilegios. Fue en este contexto de tensiones feudales donde Pedro de Ayerbe, hijo del infante Fernando de Aragón, decidió ocupar Loarre. Pedro de Ayerbe era un noble ambicioso, de carácter violento, que vio en Loarre un enclave perfecto para resistir la autoridad del rey. Sus tropas tomaron el castillo con facilidad, quizás porque la guarnición estaba mal pagada o escasa. Una vez dueño de Loarre, Ayerbe lo convirtió en su cuartel de bandería, desde donde impuso su dominio sobre los alrededores. Crónicas de la época narran cómo sus hombres saquearon la fortaleza, robaron bienes de los monjes y vecinos y cometieron tropelías en la comarca.
Para los habitantes locales, aquellos días debieron ser terribles. El castillo, antes su refugio, se convirtió en nido de abusos y temor. Sin embargo, su victoria fue efímera. El rey Alfonso III, decidido a aplastar la rebelión de la Unión, envió fuerzas que derrotaron a Pedro de Ayerbe ese mismo año. El cabecilla murió, y su familia se vio obligada a pagar cuantiosas indemnizaciones a los vecinos de Loarre por los daños causados. Este episodio, aunque breve, marcó el castillo para siempre. Sus muros fueron testigos del caos feudal, de la ambición desbocada y del costo que las guerras internas imponían a la población. Tras este levantamiento, la corona decidió reforzar Loarre. Fue entonces cuando, según los estudios arqueológicos, se construyó la gran muralla exterior que hoy rodea el castillo. Se alzaron nuevos torreones semicirculares y se reforzaron las entradas, con el fin de impedir que nobles rebeldes o enemigos externos pudieran tomar la fortaleza con facilidad. Esta ampliación dotó a Loarre de la silueta poderosa que hoy admiramos, con su perímetro amurallado que abraza el promontorio rocoso como un cinturón de piedra. El siguiente gran suceso ocurrió más de un siglo después, en 1413, durante la revuelta del conde de Urgel contra el rey Fernando de Antequera. Fue un episodio lleno de dramatismo y un último aliento de gloria bélica para Loarre. Durante aquel conflicto, la abadesa Violante de Luna, sobrina del Papa Luna, Benedicto XIII, se atrincheró en el castillo junto a sus partidarios urgelistas. Doña Violante era una mujer singular, noble, piadosa, instruida, pero también audaz y combativa. Se cuenta que dirigió la defensa con firmeza, que arengaba a los soldados desde las almenas y que incluso vestía hermosa armadura bajo su hábito. El asedio realista fue intenso. Las tropas de Fernando emplearon artillería primitiva, bombardeando las murallas con lombardas y cañones rudimentarios. Finalmente, los sitiadores lograron abrir brecha y tomaron el castillo tras una encarnizada lucha cuerpo a cuerpo. Violante fue capturada y con ella cayeron los últimos defensores. Este episodio causó asombro en su tiempo. No era habitual que una abadesa comandara un bastión en guerra. Su leyenda como la monja guerrera quedó ligada para siempre al nombre de Loarre. Tras esta revuelta, el castillo entró en un largo periodo de silencio. La población que vivía bajo su abrigo fue trasladándose valle abajo, y hacia mediados del siglo XV nació la actual villa de Loarre, en el llano. Muchas piedras de las viejas casas junto al castillo fueron desmontadas para construir la nueva población. Así, Loarre quedó definitivamente deshabitado, sin comunidad religiosa, sin vecinos y sin guarnición permanente. Durante los siglos siguientes, su historia fue la de una fortaleza fantasma. Ningún ejército lo asedió, ninguna guerra moderna lo destruyó. Se mantuvo en pie, envejeciendo lentamente al ritmo del viento y la lluvia. Finalmente, su renacimiento llegó en el siglo XX. En 1906, el gobierno español lo declaró Monumento Nacional, y desde entonces comenzaron las primeras obras de restauración para consolidar sus muros y evitar que se desplomara. La gran campaña de los años 70 permitió devolverle parte de su esplendor. Así, Loarre revivió, no como fortaleza militar, sino como un símbolo patrimonial que conecta nuestro presente con la Edad Media. Estos eventos clave, su fundación heroica, su papel en la Reconquista, las rebeliones feudales, el sitio de la abadesa guerrera, su abandono y su posterior restauración, configuran la memoria de Loarre como un testigo inmortal de la historia de Aragón y de España. No existe castillo medieval que carezca de leyendas, y Loarre, con sus casi 1000 años de vida y sus muros que han visto reyes, guerras y monjes, no es la excepción. Más bien, al contrario, acumula un auténtico catálogo de historias macabras, fantasmas y misterios que alimentan la imaginación de todos los que lo visitan. Sus piedras, cargadas de historia y de silencios, parecen susurrar relatos siniestros a quien se detiene a escucharlas con atención. Una de las leyendas más conocidas es la del fantasma de la abadesa. Este relato tiene como protagonista
a doña Violante de Luna, la valerosa y controvertida abadesa que defendió el castillo en 1413 durante la revuelta del conde de Urgel. Tras su captura por las tropas del rey Fernando de Antequera, su destino se volvió brumoso. La versión popular asegura que fue encarcelada en las mazmorras subterráneas de Loarre, donde, humillada por la derrota y separada de sus leales, acabó perdiendo la razón. Se cuenta que un día cualquiera, cuando sus carceleros bajaron a buscarla, la celda estaba vacía. Ni rastro de Violante. Nadie supo jamás si escapó, si la liberaron en secreto o si su cuerpo se desvaneció por arte sobrenatural. Este misterio encendió la imaginación del pueblo y pronto nació la leyenda. Desde entonces, cada noche de San Juan, su espíritu recorre el castillo, incapaz de abandonar el lugar donde conoció la gloria y la derrota. Según narran los lugareños, el espectro de la abadesa aparece como una figura velada, con hábito monacal, avanzando con paso silencioso y portando un manojo de llaves antiguas que tintinean en la oscuridad. Se la ve pasear por los pasillos de piedra, subir escaleras que nadie más transita, o asomarse a las almenas como si siguiera vigilando el horizonte. Algunos afirman haber escuchado sus lamentos susurrados en aragonés antiguo, palabras de derrota o plegarias inconclusas. Otros dicen haber visto su silueta recortada contra la luna, quieta en lo alto de la muralla, como si su espíritu aún protegiera Loarre desde el más allá. Esta leyenda ha convertido a Violante en un símbolo del castillo. Una mujer fuerte, valiente, pero condenada a vagar eternamente por un lugar que defendió con fiereza y perdió en la derrota. Pero ella no es el único fantasma de renombre. Otro relato macabro vinculado a Loarre es el del fantasma de Don Julián, una historia que conecta al castillo con un capítulo clave de la historia de España, la invasión musulmana en el siglo VIII. Según la leyenda, Don Julián fue un conde visigodo que traicionó a su rey Rodrigo, facilitando la entrada de los ejércitos árabes por el estrecho de Gibraltar y provocando así la caída del reino visigodo. Su nombre quedó maldito, asociado para siempre a la traición. Aunque Loarre se construyó varios siglos después, la tradición aragonesa entrelazó su figura con el castillo para darle aún mayor carga legendaria. La leyenda cuenta que, tras su traición, Don Julián huyó de la ira de su gente y buscó refugio en diferentes lugares hasta acabar sus días en el castillo de Loarre. Allí, fue capturado y encerrado en sus mazmorras, consumido por la culpa y la locura, hasta que murió sin redención posible. Algunos relatos dicen que su hija Florinda, cuyo ultraje por parte del rey Rodrigo habría motivado la traición de Don Julián, lo acompañó hasta el final en ese encierro, y que ambos, desesperados, acabaron quitándose la vida entre aquellos muros. Lo más tétrico de esta historia es su desenlace. Se decía que los señores de Loarre, para humillarlo incluso después de muerto, enterraron sus restos bajo la entrada de la iglesia del castillo, de manera que todo aquel que entrase al templo pisoteara sus huesos. Era un castigo simbólico por su traición, un recordatorio de que ni la muerte lava las ofensas más graves. Más allá de fantasmas nobles y traidores malditos, el castillo de Loarre guarda también misterios religiosos y milagrosos. Entre ellos, destaca la leyenda de la cripta de Santa Quiteria, un recinto subterráneo frío, silencioso y sobrecogedor que, desde hace siglos, es visto como un lugar de poder inexplicable. La tradición popular sostenía que si una persona enferma pasaba allí la noche, acostada sobre su suelo de piedra, podía sanar milagrosamente de sus males. Algunos incluso decían que durante el sueño podían tener visiones reveladoras, sueños proféticos o respuestas divinas sobre cuestiones de vida o muerte. Probablemente, estas creencias surgieron por la presencia de reliquias sagradas, como las de San Demetrio, guardadas antaño en la cripta. Además, su atmósfera húmeda y su resonancia acústica casi sobrenatural acentuaban la sensación de estar en un lugar fuera de lo común. Hasta bien entrado el siglo XIX, campesinos y aldeanos peregrinaban hasta la cripta buscando alivio para sus dolencias, depositando limosnas y oraciones con la esperanza de volver curados. Hoy la cripta permanece cerrada al público general, accesible solo en visitas guiadas,
pero quienes entran no pueden evitar sentir un escalofrío ante el eco de los cánticos, los rezos secretos y los susurros de fe desesperada que un día llenaron sus muros. Entre las leyendas más enigmáticas y fascinantes que rodean Loarre, destaca aquella que sugiere que en algún momento pudo haber albergado el Santo Grial, la copa utilizada por Cristo en la Última Cena. Aunque no existe prueba documental directa, varios historiadores y novelistas señalan que Aragón tiene una fuerte tradición graálica. Recordemos que en la Catedral de Valencia se venera un cáliz medieval identificado por muchos como el Grial, supuestamente trasladado desde monasterios aragoneses durante la Reconquista. Algunos estudiosos creen que Loarre, por su ubicación inaccesible y su carácter religioso militar, pudo haber servido como escondite temporal de la reliquia más buscada de la cristiandad. Esta posibilidad, aunque remota, añade un aura mística y cinematográfica al castillo. La idea de que entre sus muros pudo reposar el objeto más sagrado del mundo occidental enciende la imaginación de todo visitante. Finalmente, no podemos dejar de mencionar los aspectos oscuros y siniestros insinuados en su propia arquitectura. Un ejemplo claro son los famosos 3 monos tallados en columnas, uno tapándose los ojos, otro la boca y el tercero los oídos. Este motivo, que en otras culturas expresa prudencia, en Loarre era interpretado de manera amenazante. No veas, no oigas, no digas sobre lo que aquí ocurra, so pena de muerte. Estas tallas han alimentado la fantasía popular durante siglos. ¿Qué secretos tan terribles se escondían tras esos muros para que fuera necesario recordar el silencio absoluto bajo amenaza mortal? Hay quienes creen que ciertos señores de Loarre practicaban ritos oscuros, tormentos crueles o conspiraciones prohibidas en la penumbra de sus salas, y que los monos eran un recordatorio de lealtad inquebrantable o de terror. En las mazmorras y calabozos, la imaginación popular también halló material para el horror. Se cuenta que muchos prisioneros no salieron con vida de esos oscuros habitáculos y que sus gritos quedaron impregnados en la piedra. En las noches de viento fuerte, hay quien asegura escuchar lamentos que surgen de la roca misma, como si las paredes exhalaran el dolor acumulado durante siglos. Otros visitantes afirman haber sentido corrientes heladas sin explicación o una sensación de opresión en el pecho, como si algo invisible vigilara cada paso en los pasillos más recónditos. Así, las leyendas de Loarre, mezclando historia y mito, dibujan un lugar donde la luz y la sombra se entrelazan, desde el fantasma de la abadesa guerrera que aún defiende su fortaleza, hasta la figura maldita de don Julián pagando su traición, pasando por reliquias sanadoras, cálices sagrados y símbolos de silencio absoluto. Visitar Loarre no es solo viajar a la Edad Media, sino abrir una puerta a los miedos y esperanzas de generaciones enteras. Porque cada piedra, cada capitel y cada sala del castillo guarda una historia. Y algunas, como estas, nos siguen mirando desde el abismo de lo inexplicable. Con el paso de los siglos, mientras sus almenas dejaban de vigilar la guerra y las espadas se oxidaban, el castillo de Loarre comenzó una nueva vida como símbolo cultural y artístico. De fortaleza militar se transformó en inspiración, orgullo patrimonial y referente estético para Aragón y toda España. Hoy no solo es piedra y historia, es un espejo de identidad, un lugar de memoria viva que conecta al presente con los sueños y sombras del pasado. Durante la Edad Media tardía, cuando Loarre ya no era un bastión de frontera, los cronistas monásticos comenzaron a describirlo con un tono casi poético. Para ellos, era un recordatorio del impulso conquistador de sus antepasados. La iglesia de San Pedro, con su impresionante cúpula románica, fue celebrada como un triunfo arquitectónico y espiritual, reflejo de la piedad y grandeza de Sancho Ramírez, su gran impulsor. Más adelante, en la Edad Moderna, los eruditos humanistas aragoneses, rebuscando en pergaminos polvorientos, volvieron a destacar su papel en los orígenes del reino de Aragón. Para ellos, Loarre no era solo un castillo, sino la piedra fundacional de la identidad aragonesa, un lugar donde la historia empezó a escribirse con letras cristianas sobre tierras musulmanas. Este simbolismo se reforzó aún más con la llegada del romanticismo en el siglo XIX. Las ruinas medievales
antes vistas como escombros inútiles, pasaron a considerarse tesoros llenos de melancolía y belleza. Pintores, dibujantes y viajeros románticos se sintieron atraídos por la silueta de Loarre, recortada contra el cielo, majestuosa sobre su risco calcáreo. Para ellos, contemplar el castillo era como mirar el eco de una epopeya antigua, cargada de caballeros, abadesas guerreras y cruzados. La figura de Violante de Luna y las leyendas de fantasmas y tesoros escondidos añadían un toque oscuro y poético que encajaba perfectamente con la sensibilidad romántica. El siglo XX trajo consigo un renacer científico para Loarre. Historiadores del arte, arqueólogos y arquitectos comenzaron a estudiarlo en detalle. Uno de los mayores elogios llegó en 1928 de la mano del historiador norteamericano Arthur Kingsley Porter, quien describió Loarre como uno de los mejores ejemplos del arte románico en España, tanto en lo escultórico como en lo arquitectónico. Este reconocimiento internacional consolidó su prestigio. Desde entonces, expertos de toda Europa han viajado para analizar sus técnicas constructivas, su planta única que fusiona palacio, castillo y monasterio, y su decoración lombarda que habla de influencias transpirenaicas en pleno siglo XI. Pero no solo los eruditos han sentido fascinación por Loarre. Sus historias y leyendas se colaron también en la literatura local. Autores aragoneses lo convirtieron en escenario de relatos, cuentos y novelas históricas, recreando sus fantasmas y sus héroes. Incluso escritores extranjeros, al investigar sobre castillos medievales españoles, mencionan a Loarre como ejemplo de fortaleza legendaria. Aunque no haya alcanzado la fama literaria de otros castillos europeos, en Aragón es un nombre recurrente cuando se quiere evocar la Edad Media, con su mezcla de misticismo, guerra y piedra. Y entonces llegó el cine, proyectando su estampa milenaria ante millones de ojos. En 2005, el director Ridley Scott eligió Loarre como una de las localizaciones principales de su superproducción El Reino de los Cielos, Kingdom of Heaven. El castillo aparece tanto al inicio como al final de la película, representando la fortaleza francesa del protagonista, el caballero de Ibelín. Su aspecto fue mostrado prácticamente tal cual, sin necesidad de grandes retoques digitales. Sus muros y torres ya eran de cine por sí mismos. Tras el estreno de la película, Loarre experimentó un aumento notable de visitantes extranjeros, cautivados por su belleza cinematográfica, aunque muchos no supieran su nombre real. Desde entonces, se le conoce también como el Castillo del Reino de los Cielos. Sin embargo, el impacto cultural de Loarre no termina en Hollywood. También ha sido escenario de películas españolas como Valentina, 1982, o la comedia de época Miguel y William, 2006, además de aparecer con frecuencia en documentales y series históricas de televisión. Esta exposición mediática lo ha consolidado como ícono visual de la Edad Media. Es el castillo que todos imaginamos al pensar en caballeros, princesas y fantasmas, torres altas, murallas irregulares, un ábside románico y un horizonte sin fin. La influencia de Loarre también se extiende a la cultura popular y local, donde su silueta es un verdadero emblema de identidad aragonesa. Hoy su imagen aparece en folletos turísticos, carteles de fiestas patronales, logotipos de empresas comarcales y en toda la promoción de la zona conocida como Reino de los Mayos, que agrupa atractivos, como los imponentes Mayos de Riglos y otros parajes pirenaicos. En este circuito, Loarre es la estrella indiscutible, el lugar que no puede faltar en ningún itinerario cultural o espiritual por Aragón. La fortaleza también ha servido como escenario vivo de recreaciones históricas. Cada año, grupos de teatro medieval representan en su patio de armas escenas inspiradas en sus leyendas: la defensa de la abadesa Violante de Luna, el regreso de Sancho Ramírez tras su juramento al Papa o la mítica búsqueda del Santo Grial. Estas representaciones, junto con los conciertos de música medieval que se celebran en su iglesia, gracias a su acústica privilegiada, devuelven a Loarre parte de la vida que un día tuvo, haciendo vibrar sus piedras milenarias con la emoción del público. Para los espectadores, no es solo entretenimiento, es un reencuentro íntimo con su historia y sus raíces. A nivel simbólico, Loarre representa muchas cosas al mismo tiempo. Para los aragoneses,
Es un recordatorio de los orígenes del reino, de los tiempos en que pequeños señores pirenaicos empezaron a labrar con espada y cruz un futuro independiente. Es símbolo de tenacidad, porque resistió siglos de guerras y abandonos sin derrumbarse. Es símbolo de fe, porque fue a la vez castillo y monasterio, albergando a los canónigos de San Agustín que rezaban bajo su cúpula románica. Y es símbolo de orgullo patrimonial, porque Aragón lo exhibe como una de sus joyas arquitectónicas más preciadas, al nivel de la Aljafería o el monasterio de San Juan de la Peña. No es casual que desde hace años las autoridades aragonesas impulsen su candidatura para Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Loarre reúne todos los requisitos: autenticidad arquitectónica, valor histórico universal, significado espiritual y belleza paisajística. Obtener esta distinción internacional significaría consolidarlo no solo como tesoro aragonés, sino como patrimonio de toda la humanidad. Más allá de su valor local, en la cultura española Loarre se ha convertido en un símbolo de la Reconquista y la Edad Media. Representa esa época de frontera donde la guerra y la oración se mezclaban, donde castillos como este eran la primera línea de defensa y el último refugio de la fe. Para los amantes del arte románico, Loarre es un referente mundial. Su iglesia, su cúpula insólita, sus capiteles esculpidos y su planta fortificada enseñan más sobre el siglo XI que 1000 manuales. Para los turistas y soñadores, es el castillo de los cuentos, ese que uno imagina cuando cierra los ojos y piensa en caballeros, torres, almenas, criptas secretas y leyendas de fantasmas y tesoros. Este poder simbólico explica su capacidad de reinventarse en cada generación. En la Edad Media fue fortaleza y monasterio. En el siglo XIX, ruina romántica y musa de pintores. En el XX, objeto de restauración patrimonial y estudio académico. En el XXI, plató cinematográfico, destino turístico y escenario cultural. Para los aragoneses actuales, Loarre es también un recordatorio de su identidad, un orgullo que refuerza el sentido de pertenencia a una tierra con historia milenaria. Loarre sigue hablándonos cada día, con la voz de sus piedras. Nos cuenta historias de reyes y guerreras, de oraciones y asedios, de fantasmas y milagros. Nos invita a mirar desde sus torres el horizonte inmenso de Aragón y sentir que, aunque el tiempo pase, hay lugares que permanecen como testigos eternos de lo que fuimos, somos y seremos. Hoy, al contemplar el castillo de Loarre, recortado sobre su peña caliza, uno siente que el tiempo se pliega ante sus muros. La fortaleza, construida hace casi 1000 años, se conserva con una integridad que asombra tanto a visitantes como a expertos en patrimonio. Es como si hubiera permanecido casi intacta desde la Edad Media, resistiendo la erosión, los saqueos y el abandono que destruyeron tantos castillos de Europa. De hecho, está considerada la fortaleza románica mejor conservada de todo el continente, un ejemplo casi perfecto de la arquitectura militar y religiosa del siglo XI. Este estado de conservación no es casualidad. Aunque Loarre sufrió siglos de olvido tras perder su función militar y monástica, nunca fue escenario de grandes batallas en época moderna, ni recibió impactos de artillería pesada. Mientras otras fortalezas medievales fueron destruidas durante guerras civiles, guerras carlistas o la Guerra de Sucesión, Loarre quedó relativamente al margen de los grandes conflictos bélicos. Así, cuando comenzaron las primeras campañas de restauración a principios del siglo XX, sus muros aún se mantenían en pie, sus torres seguían erguidas y su iglesia románica conservaba casi toda su estructura original. En 1906, Loarre fue declarado Monumento Nacional, un hito fundamental para su protección y conservación. Este reconocimiento oficial impulsó las primeras obras de consolidación. Se reforzaron muros que amenazaban con desplomarse, se limpiaron escombros y se inició un proceso de restauración cuidadosa que continuaría en las décadas siguientes. En 1913 se realizó una de las primeras grandes intervenciones y durante el siglo XX se acometieron trabajos para reconstruir partes de la muralla exterior y algunas bóvedas de la iglesia de San Pedro, que amenazaban ruina. Gracias a esas labores, hoy podemos recorrer prácticamente todo el conjunto con seguridad. Desde 1996,
El castillo está abierto al público de forma regular y se ha consolidado como uno de los grandes destinos turísticos de Aragón y España. Cada año, decenas de miles de personas acuden a la pequeña localidad de Loarre, situada a los pies de la fortaleza, para visitar este monumento único. De hecho, Loarre es hoy el castillo más visitado de Aragón, superando en afluencia incluso a la famosa Aljafería de Zaragoza. Esto se debe no solo a su espectacular arquitectura, sino a la experiencia casi mágica de subir por la carretera que serpentea la ladera y, de pronto, ver cómo emergen las torres y murallas recortadas contra el cielo azul del Pre-Pirineo. La sensación de inmersión histórica es absoluta. A diferencia de otros castillos que han perdido techos o paredes, aquí los visitantes pueden recorrer salas cubiertas, subir escaleras de piedra medievales, asomarse desde las almenas y caminar por pasillos que siguen en pie desde el año 1000. Es como si, al cruzar el arco de la entrada principal, uno dejara atrás el presente para adentrarse en la Edad Media. Muchos turistas confiesan que el momento en que pisan el patio de armas o la iglesia de San Pedro les produce un escalofrío de emoción, pues sienten la presencia invisible de todos los reyes, monjes y guerreros que habitaron ese lugar. Además, Loarre ofrece vistas panorámicas espectaculares. Desde la Torre del Homenaje, el punto más alto, se domina toda la Hoya de Huesca, con sus campos dorados que se extienden hasta el horizonte. En días despejados, incluso puede divisarse la silueta de Zaragoza en la lejanía, más de 70 kilómetros al sur. Por el este, las vistas alcanzan la Sierra de Guara, mientras al norte se alzan los macizos pirenaicos. Esta combinación de historia, arquitectura y paisaje convierte la visita en una experiencia inolvidable, que mezcla belleza natural con asombro cultural. El recorrido turístico está muy bien organizado. Junto al castillo se ha habilitado un cómodo estacionamiento, un centro de visitantes con información detallada, una tienda de recuerdos y una pequeña cafetería donde reponer fuerzas antes o después de la visita. Las visitas guiadas a cargo de expertos locales son altamente recomendables. No solo explican los datos históricos y arquitectónicos, sino que también relatan las leyendas y anécdotas que hemos explorado en este documental, logrando una experiencia inmersiva y entretenida. Los guías suelen narrar con un tono cercano, casi como si un amigo te contara secretos medievales, lo que hace que incluso los niños se sientan cautivados por la historia del castillo. También es posible realizar la visita por libre, siguiendo paneles informativos en varios idiomas que explican cada estancia, torre o detalle escultórico. El horario de apertura varía según la estación, ampliándose generosamente en verano para aprovechar las largas horas de luz. El precio de entrada ronda los 6 a 8 euros, con descuentos para estudiantes, familias y grupos, y todos los fondos recaudados se destinan a su mantenimiento y a pequeñas restauraciones anuales. Gracias a esta gestión eficiente, Loarre continúa recibiendo cuidados constantes para preservar su grandeza. El excelente estado de conservación de Loarre no solo sorprende a los turistas, sino también a arquitectos, arqueólogos e historiadores de todo el mundo. Muchos de sus muros se mantienen tal como fueron levantados hace casi 1000 años, con la piedra original intacta y las marcas de los canteros medievales aún visibles. Esas pequeñas señales, grabadas en los sillares por los artesanos que los tallaron, permiten estudiar las técnicas constructivas de la época y reconstruir la organización laboral de sus obreros. En los últimos años se han realizado nuevas excavaciones arqueológicas que han sacado a la luz estructuras enterradas, restos de herramientas, inscripciones y cimientos de estancias desaparecidas, demostrando que Loarre aún guarda secretos por revelar bajo sus suelos de piedra. Para los aragoneses, el castillo de Loarre no es solo un atractivo turístico, sino un emblema de identidad y orgullo regional. Muchos habitantes de Huesca y Aragón lo visitan varias veces a lo largo de su vida. Primero en excursiones escolares de niños, luego como adultos con familiares o amigos, y siempre con esa sensación de conexión íntima con sus raíces. Es habitual encontrar imágenes de Loarre en libros de texto de historia, en logotipos de empresas turísticas, en folletos publicitarios o incluso en sellos de correos conmemorativos. El castillo se ha convertido en un símbolo de la resistencia, la fortaleza y la historia profunda de Aragón. De hecho, desde 2007,
Loarre está en la lista indicativa para ser declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Aunque aún no ha recibido la designación definitiva, la sola candidatura ya demuestra su relevancia universal. Obtener ese título supondría un reconocimiento mundial a su valor excepcional como ejemplo único de arquitectura románica, militar y religiosa. Las autoridades locales, asociaciones culturales y la propia población apoyan con entusiasmo esta aspiración, pues sienten que Loarre representa la esencia misma de su tierra, su historia, su paisaje y su memoria colectiva. En la comunidad local, Loarre tiene también un impacto económico fundamental. La afluencia constante de visitantes ha impulsado el desarrollo de casas rurales, restaurantes, cafeterías y comercios de productos artesanos en la villa de Loarre y en pueblos vecinos. Muchos habitantes encuentran en el turismo una fuente de empleo estable, permitiéndoles vivir en su tierra sin necesidad de emigrar a la ciudad. Además, se organizan eventos culturales y recreaciones históricas que dinamizan la vida de la comarca. Jornadas medievales con mercados y talleres para niños, exhibiciones de cetrería, espectáculos de música antigua y conciertos nocturnos en el patio de armas, donde el eco de los muros crea una acústica sobrecogedora. Estas actividades refuerzan el vínculo emocional de la gente con el castillo, convirtiéndolo en un espacio vivo, no solo en un vestigio silencioso del pasado. Desde un punto de vista más amplio, Loarre representa la capacidad de los pueblos para preservar y resignificar su patrimonio histórico. Su restauración cuidadosa y su gestión sostenible demuestran que es posible mantener vivas las grandes obras del pasado, integrándolas en la vida cultural y económica actual, sin destruir su autenticidad. Muchos visitantes extranjeros quedan impresionados por el respeto con que España protege monumentos como este, y destacan la experiencia de recorrerlo como una de las más emotivas de sus viajes. Y es que Loarre trasciende el tiempo. Sus torres, criptas y murallas nos hablan de la ambición de los reyes medievales, del fervor religioso de los canónigos, de la violencia de los asedios y del misterio de las leyendas que aún susurran entre sus piedras. Pero hoy, en el siglo XXI, Loarre ofrece también un espacio para la reflexión y la belleza. Muchos visitantes permanecen largo rato en silencio asomados desde la torre del homenaje, contemplando la inmensidad de los campos y montañas que se extienden hasta el horizonte, dejando volar la imaginación hacia tiempos en que ejércitos, monjes, abadesas guerreras y nobles rebeldes pisaron esas mismas losas. En definitiva, Loarre sigue siendo un puente entre épocas, un lugar donde la historia cobra vida, donde la leyenda se confunde con la realidad y donde cada piedra guarda un eco de humanidad. Mientras se mantenga en pie, y todo indica que así será por muchos siglos más gracias a los cuidados que recibe, seguirá recordándonos que el pasado no está muerto. Permanece con nosotros, susurrándonos sus relatos al oído cada vez que atravesamos sus puertas y sentimos, en lo más hondo, que no hemos llegado a un castillo, sino a un umbral del tiempo. Tras este viaje por la historia profunda del castillo de Loarre, es imposible no quedar sobrecogido ante su grandeza silenciosa. Este castillo, anclado en la roca desde hace casi 1000 años, es mucho más que un conjunto de piedras bien colocadas. Es el reflejo vivo de una época en la que la fe y la espada se entrelazaban para forjar reinos, leyendas y destinos humanos. Fue levantado con un propósito eminentemente práctico: vigilar, defender, conquistar, pero el paso del tiempo lo transformó en algo más. Un testigo silencioso de las ambiciones de los poderosos, de la devoción de los monjes y del temor reverente de los campesinos que lo veían recortarse en el horizonte. En sus primeros tiempos, Loarre fue símbolo de poder regio. Sancho III lo concibió como un brazo de su influencia sobre tierras fronterizas, mientras que su hijo, Sancho Ramírez, lo embelleció hasta convertirlo en castillo-monasterio, ese híbrido tan medieval donde la oración y la estrategia militar se daban la mano, y allí, entre esas piedras, resonaron órdenes de batalla, cánticos litúrgicos, oraciones por la victoria y susurros de conspiraciones nobles. Cada sillar, cada bóveda y cada torre ha escuchado voces que ya no existen, pero cuyos ecos perduran. Pero Loarre no solo fue gloria, también conoció el olvido y la decadencia. Con la conquista de Huesca,
Su papel militar perdió relevancia y se fue vaciando de gente, quedando como un centinela petrificado que miraba la llanura sin ser ya necesario. Quizá esa misma indiferencia posterior fue su salvación. Al no ser destruido en guerras modernas ni adaptado a la artillería, Loarre se conservó casi intacto. Así, el castillo se mantuvo firme no tanto por las victorias de sus señores, sino por el abandono que le evitó la ruina definitiva. Loarre es, en el fondo, una lección sobre el tiempo y la permanencia. Mientras los reyes, condes, abadesas, guerreras y caballeros se sucedían y desaparecían, el castillo permanecía. Imagina por un momento la perspectiva de estas piedras. Vieron nacer un reino, presenciaron la muerte de su rey fundador bajo los muros de Huesca, observaron a las tropas cruzadas marchar al sur, escucharon los cascos de caballos de nobles rebeldes que tomaban el castillo a la fuerza, y más tarde, en la quietud del siglo XV, sintieron como los últimos habitantes se marchaban valle abajo para fundar el nuevo pueblo. Y ahí siguieron, solas pero erguidas, oyendo tan solo el viento que ulula entre sus arcos. Cuando hoy caminamos por sus pasillos, subimos a sus torres y nos asomamos desde la torre del homenaje, sentimos que el tiempo se pliega y nos permite rozar otro mundo. No es solo una experiencia turística, es un encuentro con lo que fuimos. Tocar los muros de Loarre es tocar la historia misma. Colocar la mano sobre un sillar tallado hace 1000 años es conectarse con el cantero anónimo que lo cinceló, con el rey que ordenó su construcción y con el soldado que allí montó guardia en una noche fría de invierno. Sin embargo, Loarre también nos habla de la imaginación humana, de cómo los lugares adquieren vida más allá de su función práctica. En sus muros se proyectaron miedos y fantasías, el fantasma de la abadesa Violante, la maldición de Don Julián, los tesoros escondidos y el santo grial oculto. Cada generación necesitó dotar de misterio a estas piedras, convertirlas en símbolo de algo más profundo que su mera existencia material. Esa combinación de realidad y leyenda es la que mantiene viva la magia de Loarre. Nos recuerda que la historia no es solo fechas y nombres, también es mito, emoción, moraleja y consuelo. En este relato hemos visto desfilar a reyes visionarios y guerreros piadosos, a nobles traicioneros, a abadesas que empuñaron la espada y a fantasmas que susurran por los pasillos en las noches de San Juan. Y Loarre siempre estaba ahí, inmóvil pero presente, viendo pasar la gloria y la miseria humana. Quizá esa sea la mayor enseñanza de un castillo como este, recordarnos que los grandes nombres de la historia son pasajeros, pero las obras colectivas de los pueblos, como este baluarte, pueden perdurar mucho más allá de las vidas individuales, porque Loarre no lo construyó un solo hombre, sino cientos de manos anónimas, canteros que esculpieron capiteles, peones que subieron bloques pesados, monjes que oraron entre sus muros, soldados que montaron guardia en silencio. Ninguno de ellos imaginó que, 1000 años después, sus huellas seguirían siendo contempladas con asombro por gentes venidas de países que ellos ni siquiera sabían que existían. Loarre es un recordatorio de la humildad y la permanencia. Que lo que hagamos hoy, aunque parezca pequeño, puede dejar una huella invisible que perdure más allá de nuestra existencia. Hoy el castillo sigue en pie como un símbolo de Aragón y más allá, de la humanidad entera. Representa la memoria colectiva, la belleza atemporal y la capacidad humana de crear espacios que nos trascienden. Para los aragoneses es orgullo y herencia. Para los historiadores, un aula viva. Para los niños que suben sus torres, un escenario de aventuras caballerescas. Y para el viajero sensible, es un lugar donde el tiempo se detiene y la mente puede soñar. Cuando salgas de Loarre y mires atrás para contemplarlo recortado contra el cielo azul o el rojo del atardecer, entenderás que no has visitado solo un castillo, sino un capítulo entero de la historia de la humanidad, escrito en piedra y silencio. Allí,
Las torres se elevan no solo como defensas medievales, sino como columnas de la memoria, diciéndonos: aquí estuvimos, aquí seguimos, aquí estaréis también vosotros, de algún modo, mientras nos recordéis. Así terminamos este relato con un mensaje sencillo, pero profundo. Cuidemos lo que heredamos. Valoremos lo que otros construyeron antes que nosotros y, sobre todo, permitámonos soñar con lo que fuimos y con lo que aún podemos ser. Porque lugares como Loarre nos recuerdan que la historia no está muerta. Vive en cada piedra, en cada leyenda y en cada persona que la cuenta al oído de otros. Gracias, Castillo de Loarre, por tus historias, tus fantasmas, tu belleza y tu lección silenciosa sobre el tiempo y la eternidad. Wax Candle.